Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. Asimismo en las páginas acentotv.do y acento.com.do. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la vivienda y el mercado inmobiliario en República Dominicana. Tenemos tres distinguidos invitados. Tenemos a Carmen Anico, arquitecta, presidenta de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, a Jenny Torres, miembro de la Comisión de Análisis de Casa Ya en Ciudad Alternativa y coordinadora del área de cambios en políticas públicas, y al arquitecto Omar Rancier, quien es el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Pedro Enrique Ureña, y de vez en cuando colaborador de Acento también, lo que es un honor para nosotros. Les pido su anuencia para que vayamos a una brevísima pausa y en breve comenzamos esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Vamos a hablar sobre la vivienda y el mercado inmobiliario. A veces uno paseándose por la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el polígono urbano central, daría la sensación, y uno que no es experto, que hay un mercado como saturado, porque hay muchísimas torres y muchísimas edificaciones que dice se vende, y proyectos nuevos que se viven anunciando en los periódicos, pero por otro lado hay mucha gente que carece de vivienda, es como un contrasentido. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, queremos una primera lectura de ustedes de esta situación. Empecemos por usted, a ver. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Para mí un honor estar en este programa y compartir con el arquitecto Rancier y con Jenny este panel. Mira, daría la sensación, así como dices, porque es cierto, todos los días tú ves que hay una casa que se derrumba para construir un edificio. O tiene un letrero de se vende. O tiene un letrero de se vende. O sea, son propiedades que donde hay una casa, una vivienda unifamiliar, se va a construir un edificio. Y realmente hay mercado para esas propiedades, hay mercado para esas viviendas. El déficit habitacional nuestro es muy alto. Nosotros, o sea, hablamos de aproximadamente cerca de 1 millón de viviendas, es el déficit habitacional. Y todo depende, tal vez cuando hablamos de lo que es el polígono ¿Ese millón central, es a nivel nacional o el Gran Santo Domingo? El Gran Santo Domingo. Gran Santo Domingo. Entonces, fíjate algo, cuando hablamos del polígono central, lo que pasa es que no todos podemos adquirir viviendas en el polígono central, lógicamente, porque aquí vamos a lo que es el precio de la tierra y el precio de la construcción y el tipo de proyectos que se realizan en el polígono central. Sin embargo, estos proyectos que están en la periferia y estos nuevos proyectos, como es el caso de Ciudad Juan Bosch, que es un esfuerzo conjunto, el gobierno y el sector privado, pues se están vendiendo muy, muy bien. O sea que todo está en la facilidad financiera que dan las instituciones y en la facilidad que también da el constructor a la hora de que sacamos a la venta un producto. Bien, vamos a ver, arquitecto Rancier. Bueno, el tema, como yo lo vería, no sería simplemente en términos del mercado inmobiliario, sino del problema urbano. Si lo que está pasando en la ciudad de Santo Domingo y en las ciudades dominicanas es que al no haber unas normativas claras, el desarrollo se está dando de mano o por iniciativa principalmente del sector privado. El sector inmobiliario es el que define cuáles son las áreas que deban desarrollarse. Y eso ha ocasionado que hayan ciertas distorsiones y se hayan perdido inclusive
ambientes importantes, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Gascue, donde hay una demanda por parte de las inmobiliarias de comenzar a desarrollar a Gascue como un sector diferente de lo que era. Y ciertamente la ciudad, yo creo que la ciudad tiene que transformarse. Como todo en la vida, la ciudad tiene que... El tema es cómo se transforma. El tema tiene que ver con que nosotros tenemos que lograr que el desarrollo sea un desarrollo inteligente. Por ejemplo, el tema de las densidades. ¿Qué cantidad de personas yo puedo permitir que viva en un sector? Se quiere asumir que el territorio tiene una capacidad ilimitada y no es cierto. El territorio tiene una capacidad que va a estar de acuerdo al nivel de servicios y de infraestructura que tenga. En el caso, por ejemplo, de Gascue, que fue un barrio residencial de alto nivel, no es lo mismo tener una casa en un solar de hasta 5.000 metros, como lo que había en Gascue, con una familia de 5 miembros, que ahora tener un edificio con 40 apartamentos que generan un impacto en ese territorio. Entonces hay que pensar lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando pasa eso, hay que mejorar las infraestructuras, pero ¿a quién se le carga el mejoramiento de las infraestructuras? Al Estado, es decir, a nosotros como contribuyentes. El inversionista no pone nada. Es decir, el desarrollador anda por un lado y hace algo legítimo, que es hacer negocio, pero parece que no, la parte de ordenamiento y regulación no está funcionando. No está funcionando debidamente. Yo creo que el problema es que no tenemos reglas claras. Todavía no hemos logrado tener una regla clara. Vamos a ver qué nos dice Jenny. No, usted va a responder de no se preocupe, no se preocupe, que vamos a estar en ronda. Es interesante lo que se plantea, de todo lo que usted dice de las torres que se levantan, los eventos, pero ese desarrollo es desigual. Y lamentablemente, tanto por lo que plantea el arquitecto, de que las reglas no están tan claras, como de que esas grandes inversiones se concentran sobre todo en 3, 4 provincias de hecho, yo solo hablé del polígono, que es el que me parece que está un poco saturado. Y esa inversión, directa e indirectamente, engrandece las brechas que existen entre las grandes poblaciones urbano-marginal que suelen ubicarse en las márgenes, porque es donde logran poder adquirir algún espacio para vivir, no solamente aquí en la capital, que es donde más lo vemos, ocurre en ciudades dormitorios como lo es San Cristóbal, ocurre en Santiago, ocurre en la provincia de Santo Domingo, ocurre también mucho en La Vega, provincias que es donde hay más están las mayores fuentes de empleo, que la gente se ubica en los márgenes, pero la inversión, tanto pública como privada, suele estar en los centros. Por eso ese desarrollo inmobiliario, ese desarrollo de las ciudades, está costando que se abra cada vez. En la provincia de Altagracia también es muy notorio, porque se han desarrollado unos enclaves de urbanización y quien puede compra ahí, pero al mismo tiempo se están desarrollando barrios pobres que son favelas. Exactamente, entonces en eso también hay que poner mucha atención. Y la carga que implica a nivel de los servicios, lo tocaba también el arquitecto Rancière, a nivel de, hay un aumento de la construcción, pero la provisión de los servicios de agua potable, infraestructura sanitaria, no se desarrolla a la misma velocidad en que se desarrolla en la construcción. A ver, usted quería hacer una precisión. Sí, yo quería precisar, por ejemplo, cuando Omar habla del tema de Gascue, que es algo que desde el punto de vista inmobiliario realmente hemos trabajado mucho, de hecho también con el director de planeamiento urbano, que tuvimos una reunión hace poco, y es el hecho de que Gascue tiene que abrirse. ¿Por qué? Porque no abrimos porque patrimonio regula el sector, sin embargo, entonces usted ve que en esa casa ponen un colmado, ponen una tienda, ponen algo. Pero de hecho yo he visto que han derrumbado muchas casas para hacer torres ya. Entonces, también esa familia que tiene esa casa,
que está bajo la normativa de patrimonio. Entonces es una familia que no puede evolucionar. Entonces la casa se va deteriorando. Entonces, claro, estamos de acuerdo en que hay propiedades que hay que conservar, pero entonces que las conserve el Estado. O sea, que le diga, mire, yo voy a adquirir esa propiedad porque ahí vivía tal persona y vamos a convertirla en algo. Porque es un patrimonio arquitectónico. Lo que le quiero decir. ¿Qué sería lo recomendable, arquitecto, en esos casos? Para que no se deteriore el patrimonio mismo, pero al mismo tiempo que no lo derrumben y construyan otra cosa. El tema de que hay que desarrollar los territorios, como yo digo. Exacto. Yo hablo siempre del desarrollo inteligente, es decir, el desarrollo... ¿Qué es un desarrollo inteligente? Un desarrollo que toma en cuenta las características, las necesidades y las inversiones que se van a hacer en el territorio, que no sobrepasen las capacidades instaladas y que no trate o que no produzca pérdida en términos del patrimonio cultural. En el caso de zonas como Gascue, hay mecanismos en términos de planificación que permiten manejar el tema de cómo yo puedo financiar una casa que debe conservarse. Hay un concepto que se llama transferencia de bienes de construcción, de derecho de construcción. Y es que si un promotor necesita que el ayuntamiento le permita hacer un desarrollo por encima de lo que establezca, que tienen que pagar un dinero al ayuntamiento para permitir eso. Pero ese dinero el ayuntamiento lo usa para pasárselo al dueño de la vivienda para que no la demuela. Sí, ese es un mecanismo que se mantiene. El otro mecanismo que se puede utilizar aquí y que puede servir para proteger áreas valiosas en términos de su aporte a la construcción y a la cultura urbana dominicana, es lo que se llama la apropiación de plusvalía. Nosotros hablamos ahorita que cuando hay un desarrollo en un sitio como Gascue, posteriormente necesitará mejores condiciones de servicio, el que se lo gana todo es el promotor. Si el promotor se está ganando una plusvalía por encima de lo que debería ganarse, debería pagar lo que se llama un impuesto sobre la plusvalía que él se está ganando. ¿A quién se lo pagaría? ¿A la ciudad? A la ciudad. Y la ciudad entonces tendría que redistribuirlo en programas de protección de ambiente histórico, por ejemplo. Eso son esquemas muy sofisticados a veces, que necesitan sobre todo una base administrativa no solo eficiente, sino transparente, pero son los mecanismos que han tenido éxito en otros países. Pero sin embargo, ¿cómo te evaluaría antes de eso? Porque mira, sin embargo, ¿cómo tú evalúas que el promotor es que se lo gane todo? Sí, ahorita vamos a entrar en detalle, Carmen, sobre eso. Quiero que Jenny, que trabaja en los sectores que no son precisamente en lo que se hacen esas mayores inversiones y está el gran negocio, son los sectores, si se quiere, marginados, pero que también, igual que todo el mundo, necesitan de vivienda y servicio y todas las cosas que deben estar alrededor de donde vive la gente. ¿Qué ocurre ahí? Es que, mira, en la capital, me voy a quedar en la capital porque es donde suele ser más notorio el tema de la marginal, pero es como si vivieran en paralelo dos ciudades distintas. Nosotros tenemos, por la división que se hizo electoral, tres circunscripciones. La circunscripción 1, que es la que estamos hablando acá, lo que pasa en Gascue, lo que pasa en Naco, lo que pasa en Achurchi, lo que pasa en ese centro, y pareciera que eso es la capital. Pero tienes esa circunscripción 3, en donde está más del 30-35% de la población del Distrito Nacional, que carece prácticamente de todos los servicios. Tenemos barrios como Domingo Sabio, que es el que se va a cerrar una gran intervención. Tenemos Gualey, tenemos Capotillo, tenemos las 4 villas, Villa Francisca, Villa Consuelo, que mueven incluso muchísimo el comercio al por menor y al por mayor, en donde la carencia de agua potable supera el promedio nacional por creces, en donde la estructura, el saneamiento, los servicios sanitarios
Eso existe en algunos barrios como el Luperón y el Espaillá, pero en el resto de los barrios es prácticamente inexistente. Y no de manera constante existen ahí. Sí, y no de manera constante, exacto, porque el Luperón y Espaillá son barrios, si se quieren, un poco más ordenados, la estructura el acceso a las vías de acceso son un poco más ordenadas, pero en el resto de los barrios se hacen invivibles. No hay realmente un derecho a la ciudad. Nosotros estamos hablando de que de esos 14 barrios que residen en la circunscripción 3, 2 están entre los más pobres del país. La Sursa, Domingo Sabio, Gualey, son los 3 barrios más pobres de la República Dominicana por décadas. No en mapa de pobreza 2003, mapa de pobreza 2002, mapa de pobreza actualizado 2010, persiste la condición de pobreza y la inversión, incluso desde el ayuntamiento, es inequitativa. La inversión mayor que ha hecho el Instituto Nacional históricamente es en el centro, en Gasco, en La Churchill, en La Lincoln, y en esos territorios se juega a rifar pequeñas obras como para contentar a los vecinos, pero no hay una inversión pensada, no hay una inversión planificada y realmente por eso yo digo que... Por lo que tú dices, infiero que carecemos de política en ese sentido. Sí. O sea, las cosas se hacen de manera puntual cuando se cree que conviene. Como lo es la política de vivienda, o a mí me gusta llamarle la no política de vivienda, que es también una decisión de política. No tener una que no hay política. Por eso, porque no hay política. Pero no tener una política es una política. O sea, nosotros tenemos años, o sea, nunca, salvo que en algún momento en el 1940, 50, se sentaron a definir que iba a haber un INVI, no ha habido una legislación que piense de manera integral cómo vamos a resolver el problema de la vivienda, y por eso se ha quedado como un bien privado, que quien debe satisfacerlo, eso es lo que está en el imaginario de nosotros, ese es el sector privado, y no es así, porque es un derecho consagrado en la Constitución, incluso un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tengamos los territorios traicionados porque haya vivienda para Carmen quiere hacer una precisión, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, tú tienes el primer turno. Perfecto. Sé que estás ansiosa para hablar. Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos a partir de ahora. Estamos hablando sobre la vivienda y el mercado inmobiliario y un poco más, la política de desarrollo de vivienda, como deberían ser. Estamos conversando con Omar Rancière, con Carmen Anico y con Jenny Torres. Carmen quería hacer una precisión a propósito de lo que habían expresado el arquitecto Rancière y Jenny Torres. Yo decía que Omar comentó que en una construcción todo se lo gana el promotor o el constructor. Y realmente, óyeme, el sector construcción es un sector que abarca tantas variables y que trabaja tanta gente que vive de lo que es el sector construcción. O sea, entendemos que el sector construcción es uno de los más dinámicos que hay. El otro día, ACOPROVI, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, decía que el mercado inmobiliario y el sector construcción es aproximadamente un 14.7 más o menos del PIB. Entonces no es simplemente el que construimos y vendemos para tener una ganancia. O sea, estamos haciendo un papel muy importante dentro de lo que es la economía de nuestro país. Ahora, es cierto que todas las situaciones vienen porque no hay una normativa definida. Y de hecho, es lo que abogamos. Mira, por ejemplo, ahora acaban de abrir en la Avenida España 50 pisos. O sea, que tú dices, óyeme, 50 pisos. Sí, eso lo aprobó la alcaldía de Santo Domingo Este. Exacto. Yo mismo me he estado preguntando qué tanto se hizo en estudios de suelo y de todo para pensar que es posible que ahí se pueda desarrollar edificaciones de 50 Claro, pisos. porque volvemos a lo mismo, o sea, todo debería ser un desarrollo integral. Bien. Porque usted desarrolla, pero entonces hay infraestructura que debe dar el apoyo a ese desarrollo,
de dónde viene, cómo viene, porque es real y efectivamente es lo que hablamos, donde había una vivienda, ahora hay 40. Entonces, la infraestructura no es la misma. Sin embargo, o sea, el sector construcción es, entiendo, el sector donde todos ganamos, o sea, donde hay un abanico más amplio de posibilidades. Bien, ¿cómo armonizar una cosa con la otra, arquitecto? O sea, que exista un negocio lícito, que exista una situación de oferta y demanda de un mercado, pero al mismo tiempo que no se agreda el urbanismo y a la gente. Déjame primero aclarar alguna cosa. Yo no digo que se lo ganan todo, los constructores o critico el tema de lo inmobiliario, pero el promotor se gana más cuando puede ofertar más en términos de servicio. Ah, bueno, una ya. Localización. Claro. Entonces, eso debería de alguna manera revertirse, tener un componente de que esa plusvalía, si se gana más, debe tener una parte que vaya a un fondo social. Un fondo social que puede ser dirigido a las viviendas económicas o puede ser dirigido a la preservación de determinados entornos urbanos. Todo depende de la planificación. Claro. El tema es que nosotros no hemos logrado formular un cuerpo normativo particular para manejar la ciudad de acuerdo a las posibilidades y a las expectativas que tienen los ciudadanos. Nosotros hemos trabajado la ciudad detrás de dos fuerzas totalmente opuestas en el espectro social. Por un lado están los grandes desarrolladores inmobiliarios que, por ejemplo, se comieron el cinturón verde, porque no hubo nunca voluntad política de proteger ese elemento que era muy bueno para controlar el término de ciudad y de tener protegidas unas zonas que eran ¿Y quién les permitió comérselo? Lo que pasa es que tú le das el manejo del cinturón verde a una institución y no le das recursos, entonces ya ahí no hay posibilidad de controlar esa. Y lo que le permiten eso es, el otro problema que tenemos es la falta de voluntad política. Si no hay voluntad en términos de que las cosas, que las leyes se cumplan. Nosotros a veces hablamos de que no, se necesitan normas, es verdad, se necesitan normas, pero no, lo que nosotros necesitamos son tomadores de decisiones que estén conscientes de que lo que se vaya a hacer es lo mejor para la mayoría y no responder solamente a determinados intereses. El tema es planificar con todos los sectores, pero no dejar a nadie detrás. Nosotros hablamos Jenny hablaba de dos ciudades, hay tres ciudades realmente. Está la ciudad formal, la ciudad informal, pero hay una ciudad popular, que es la de los barrios, las villas, que tienen características diferentes. ¿Por qué el Estado no ha hecho un esfuerzo de que algunas de esas villas, Villa Francisca, Villa Consuelo, se desarrolle? Ese es de los pocos territorios de la ciudad de Santo Domingo que tienen todos los servicios. Tienen alcantarilla, sanitaria, alcantarillas pluvial, acceso en términos de transporte. Usted me recordó una expresión del querido amigo fallecido, el arquitecto Brea, que decía que los espacios hablan, pero que muchas veces los encargados de políticas públicas no escuchan a los espacios, que le están diciendo una cosa. A veces construye algo y el espacio está diciendo esto no va aquí, no funciona, no funciona. Pero lo que pasa es que nosotros, el error nuestro es que nuestra ciudad se ha desarrollado, por un lado por el efecto de los desarrolladores, por otro lado de los sectores más pobres que también se comieron el cinturón verde porque invaden zonas que son protegidas y cuando se invade aquí no hay voluntad de que se saque a nadie. Es un problema. Entonces hay dos fuerzas contrarias que están haciendo todo su esfuerzo por
transformar la ciudad y no lo están haciendo de la mejor forma. Un dato que a mí me gusta siempre presentar es que el Gran Santo Domingo crece anualmente a un ritmo de 8 millones de metros cuadrados de crecimiento. Eso significa que el Gran Santo Domingo crece cada año 8 veces la ciudad colonial. Lo que nos costó a nosotros construir en casi 500 años, que fue la ciudad colonial sale de la muralla a principios del siglo XX, nosotros le estamos reproduciendo 8 veces cada año ahora. O sea que se está engullendo el territorio nacional. Terminaremos siendo una ciudad-estado como... Se está ocupando. Mira, hay un tema como Singapur, para salir un poco del área de la capital. En el Cibao Central se está dando crecimiento en las ciudades hacia terrenos de alta productividad agrícola, porque es más rentable sembrar casas para los bancos, para los financieros, que sembrar aguacate o plátano. Sí, no, yo conozco varios amigos y algunos parientes que han hecho eso porque es más rentable. Se cansaron de perder y hay un tema y esperar que las promesas se cumplan. De seguridad alimentaria. Si nosotros seguimos ese proceso de ocupar tierras de alta productividad agrícola con urbanizaciones, nosotros estamos perdiendo capacidad de producir el alimento que nosotros Sobre necesitamos. todo porque nuestra agropecuaria no tiene una alta productividad también. No. Vamos a ver, Jenny. A mí me gustaría relativizar un poco el término de personas empobrecidas que invaden espacios de área verde, porque no es como tan sencillo plantearlo así. Yo quiero poner en paralelo la situación que tiene histórica la C3, vuelvo a la C3 porque es un espacio, es más, reitero, más del 30% del Distrito Nacional, son 350, deben estar 370.000 personas residiendo allí, que fueron expulsadas prácticamente de lo que es el centro de la ciudad en el tiempo, no una expulsión violenta, sino una expulsión en el tiempo. Y voy a contrastar con, por ejemplo, toda la inversión que está haciendo en Ciudad Juan Bosch, a propósito de que es uno de los proyectos símbolos que nos están haciendo creer que hay una inversión en vivienda que va a acabar con el déficit habitacional. La inversión por parte del gobierno, que va a ser esa plusvalía de la que hablaba Omar, para este año 2007 es 500 millones de pesos. Si contrastas con la inversión que tiene el INVI en este mismo año, es menos. Son en Ciudad Juan Bosch 550 millones más o menos, en el INVI 510, 515 millones. Estamos planteando que para un espacio de acá, de la provincia de Santo Domingo, tienes toda la inversión de una institución que atiende, es la única institución del gobierno que atiende a la población empobrecida en materia de vivienda, la única que hace mejoramiento de vivienda, porque el mejoramiento de vivienda no es un interés del sector privado. Entonces, cuando y que se supone que es a nivel nacional, que es a nivel nacional, planeación del INVI. Entonces, no es que yo diga que no tenga que hacerse la inversión en Ciudad Juan Bosch porque atiende a otro sector de la población que también necesita atención, estamos de acuerdo. Pero ¿qué hace que los gobiernos tomen la decisión? O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que primero yo tengo que atender una población en vez de la otra? Cuando tengo, y insisto, la C3 es un ejemplo, pero estamos llenos en el país de C3. En Elías Piña, el 85% de la vivienda tienen déficit habitacional. Ay, sí. O sea, tienen algún problema. Entonces, esa decisión de invertir en un sitio sí y en un sitio no, por eso relativizo que el hecho de que la gente esté ocupando espacios que no es de la mejor manera, porque las condiciones de vivienda allí no son las mejores, porque no hay servicio, porque no hay prácticamente calidad de vida para las personas no tienen prácticamente nada, hay que relativizarlo. Eso no justifica que existan personas, porque sabemos que existen, que se dedican a coger terreno y a vender, pero esos son los menos, no son los más, no son todo el que ocupa un espacio, toda familia que venga de, ya sea si ves la C3, hay un porcentaje también importante que provienen de San Juan, que provienen de Barahona, que provienen de Las Piñas, precisamente por una desatención también en esos lugares. O sea que yo tengo mucho cuidado me gusta tener mucho cuidado cuando voy a usar el hecho de que la gente venga, usurpa, invade, porque
empujamos a la gente que viene de la zona rural Bueno, a la recuerda que el ciudad de arquitecto una Rancière manera. se refirió de dos maneras. Él habló, sí, de esa gente que es la que para sobrevivir o lo que fuere, ¿no?, ocupa un área, pero también habló de gente que hace negocio y No, que por se le supuesto, permitió, por se le supuesto. vendió, Sí, 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 Claro. por Sí, no, y supuesto. hay un tema... porque salieron muchos regidores ricos. Que estaban Exacto, vendiendo. exacto. Bueno. Por eso digo que hay un tema con No fue- hay esa otra. ocupación fue venido del que cielo, tiene todo que esto. ver con una responsabilidad compartida, es decir, no es solo del Estado, sino también de los propios ciudadanos, que muchas de esas ocupaciones se hacen en zona de riesgo, Sí, claro. porque son los terrenos que están disponibles. De lo que Exacto. pueden, los que pueden acceder. Pero Obviamente. hay toda una visión todavía de que si desde que yo me meto ahí me van a dar una vivienda. Y es un tema Es de lo cierto. que hay que trabajar en términos de la responsabilidad compartida. Nosotros tenemos que enseñarle a los más empobrecidos que por su situación y por las represiones económicas y sociales que tienen que ocupar esos terrenos, que no es seguro que ellos ocupen determinado tipo de terreno. Y que el Estado, en sentido general, no puede hacerse cargo de esa situación. A ver, Carmen, tanto Jenny como el arquitecto Rancière se han referido a esa falta de política y de planeación. Desde el sector privado, ¿qué tan dispuestos están ustedes a sentarse con las autoridades, nacional incluso, y a nivel de las ciudades, y los gobiernos locales, para aportar en esa confección de política, en esa creación de política, que dejen las cosas claras y que le permitan a ustedes hacer negocios, pero en armonía con el desarrollo de los espacios urbanos? Ojalá, porque ojalá pudiera ser posible. De hecho, nosotros desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, pues abogamos porque nos incluyan, y de hecho sí, ha venido sucediendo, a la hora que hacen todas estas reuniones para analizar las políticas y para hacer nuevas normativas, porque el agente inmobiliario, que de hecho no estamos regulados, o sea, los agentes inmobiliarios en este país, cualquiera que un día está en su casa, saca una tarjeta y dice soy agente inmobiliario, sin ninguna preparación, sin ningún estudio, muchas veces sin ninguna, o sea, sin prejuicio ni nada, entiende que puede ser agente inmobiliario. No es así, porque el agente inmobiliario está allá afuera haciendo ciudad, esa ciudad que queremos que cada día sea mejor. Entonces usted tiene que saber que en ese sector, por ejemplo, hay una normativa que se puede construir 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos, pero esos lo sabemos nosotros, lo que nos ocupamos de prepararnos. Entonces, por eso abogamos desde el Estado, y de hecho, me voy a referir a esto en este momento, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias viene trabajando sobre una ley, con una ley que nos regule. Esa ley ha perimido 2 veces en el Congreso. O sea, hemos hablado con el presidente Danilo Medina, con el secretario Montalvo, con senadores, con diputados, con todo. Pero no, la ley no pasa, no camina, y nosotros abogamos porque es que estas normativas, los agentes inmobiliarios, somos una parte muy importante porque somos los que estamos allá afuera diciéndole a ese promotor, mira, en este terreno tú puedes hacer esto y esto y esto. Entonces, muchas veces, tú no te imaginas las veces que se hacen negociaciones y después resultó que no se puede hacer nada de lo que se dijo en un principio. Entonces hay alguien que puede quedar hasta estafado en el medio. ¿Eh? Pero totalmente, Bueno, totalmente. de nuevo les pido la anuencia de ustedes para que vayamos a una pausa. Muchas gracias por participar con nosotros en esta conversación sobre vivienda y mercado inmobiliario y la planeación de lo que debe ser los espacios urbanos, las ciudades.
Antes de que continuemos con el debate, quiero recordarle a Carmen que nos anuncie la actividad que ustedes tienen pendiente. No se nos vaya a quedar. Mira, qué bueno, Jenny mencionó el gran déficit habitacional que hay en Elías Piña y en muchos de esos sectores marginados. Pues nosotros, desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, tenemos una carrera que colabora para ayudar a la Fundación Futuro Cierto de Fray José María Guerrero. Fray José María Guerrero es un sacerdote que viene trabajando con ese déficit habitacional, porque él dice que cada dominicano tiene derecho a una vivienda y que todos debemos cooperar para que eso sea posible. Entonces, el día 10 de septiembre... ¿La carrera es de automóvil o...? No, la carrera es ahí, de corredores, tú sabes. En esa yo no me puedo inscribir, ¿no? Sí, te puedes inscribir porque si no corre, camina. Ah, bueno, caminando. Y si no camina, pues compartimos. Es el próximo día 10 de septiembre, Dios delante, en el Jardín Botánico, desde las 8 de la mañana. Vale 600 pesos los adultos y 200 pesos los niños. Vamos a dar los contactos donde la gente pueden llamar a la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias al 809-566-5659. Repitamos el teléfono. 809-566-5659. Vamos todos a correr. Web también, alguna página web donde se puede... Bueno, pueden entrar a nuestra página de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, lo pueden buscar, AEI, tanto en Facebook como en Instagram, en nuestra página institucional, o sea, nos buscan en las redes, Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias. Ya lo saben todos los que quieran colaborar con esta buena causa, sí, por favor, que auspicia a la Asociación de Agentes Inmobiliarios. A correr, a caminar, a compartir ese próximo domingo 10 de septiembre, Jardín Botánico. Bien, entramos ahora en el último segmento. Me gustaría que continuemos la discusión, pero que vayamos pensando en posibles propuestas que ustedes puedan hacer para que tratemos de mejorar lo que tenemos como ciudad. Vamos a concentrarnos en la ciudad, aunque Jenny ha hablado que ciertamente es un problema nacional lo que se está viviendo. Sí. Y el arquitecto me dio hasta un chin de miedo porque con el crecimiento que lleva Gran Santo Domingo nos quedaremos, seremos una ciudad-estado como Singapur, pero que la diferencia es que Singapur es un país muy industrializado y nosotros no. Esa es la verdad. Aquí necesitamos el campo para producir alimentos. Pequeño detalle. Sí. ¿Qué podemos hacer para frenar el crecimiento desordenado? Suena dura la palabra desorden. Pero sí, no, mira, yo soy muy optimista en eso, y en ese sentido entiendo que se están haciendo esfuerzos por crear un marco normativo que comience a poner las cosas claras. En el Ministerio de Economía y Planificación se está manejando la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que está conociéndose en el Congreso. Hay todo un movimiento que está pidiendo que se formule de acuerdo a unos lineamientos que se establecieron el año pasado en Quito, justamente en Hábitat 3, de lo que se llama la nueva agenda urbana, y uno de los temas principales de eso es el de la política de vivienda y la política urbana. A nivel, digamos, en el ámbito del conocimiento y de la investigación, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña estamos desarrollando lo que llamamos la mesa urbana, que es una mesa para buscar soluciones a los problemas de la dinámica urbana, y estamos organizando lo que llamamos el observatorio urbano, donde vamos a levantar los datos que nos permitan tener los indicadores para que se tomen decisiones sobre el tema del crecimiento. ¿Quiénes participan en esa mesa urbana? En esa mesa urbana participa el grupo de la universidad, liderado por la Facultad de Arquitectura y Arte, pero están un grupo de urbanistas muy conocidos como Cristóbal Valdés, Raúl de Moya o Quito Moré, que son un grupo de personas que han pensado la ciudad. Si tú me preguntas cuál es el instrumento inmediato que se debe asumir para el tema del crecimiento de la ciudad, yo creo que hay un instrumento que se tenía y que se dejó, que es el límite urbano. Cada
grupo urbano debe tener un límite que diga, de aquí hacia adentro es urbano y de aquí hacia afuera es rural. Es rural y usted tiene determinadas restricciones para construir ahí. Y si usted construye ahí, usted va a tener que pagar muchísimo más por estar violando el límite urbano. Aquí se tuvo hasta los años 70 el concepto del límite urbano. Inclusive el Cinturón Verde era un proyecto que quería establecer de manera física el límite urbano. En esos años Hacienda Estrella y todo eso era totalmente rural. No se pensaba, eso se ha llenado de casas ahora. Eso se ha llenado de casas y hay una tendencia de crecimiento enorme. Entonces yo creo que ese es un instrumento, sobre todo que las oficinas de planeamiento urbano de las diferentes municipalidades pueden aplicar de una manera no muy complicada. Y de hecho, en los procesos que se están llevando de acompañamiento para desarrollar planes de ordenamiento territorial municipal, una de las propuestas que se ha rescatado y que resulta ser la más simple de aplicación es la del límite urbano. El tema es establecer el límite, porque siempre alguien quiere que no lo dejen fuera. Eso es histórico. Cuando se iba a hacer la ciudad de todas las reglas de un país, siempre hay gente que dice, no me conviene. Cuando se estaba haciendo la muralla de la ciudad de Santo Domingo, en los años 1700. La época de la colonia. La ciudad, la muralla se movió como 200 metros porque un regidor dijo, no, a mí no me van a dejar mi terreno fuera de la muralla. Un cabildeo ahí desde ese momento. Un cabildeo. Pero ese es un instrumento que funciona. Jenny, desde la visión desde los barrios de la gente de a pie, que no son los grandes propietarios de terreno y del capital y que por tanto tienen escasa influencia política. El planteamiento nuestro es superar la visión de la política social en general, esa visión que todavía tenemos de política caritativa, de política residual, de visión minimalista, focalizada, hacia una política de vivienda integral. Y nosotros desde el sector social tenemos una propuesta de política pública de vivienda. ¿Qué contiene esa política de vivienda integral? Esa propuesta plantea lo que está construida bajo el paradigma de producción social del hábitat, que plantea el desarrollo, el mejoramiento de los barrios desde una integración de las propias familias sin ánimo de lucro, a partir del establecimiento de cooperativas que sean para el disfrute de todas las diferentes comunidades. Es un paradigma que ha funcionado en Ecuador, en Uruguay, que ha funcionado en algunas partes en Colombia, en México hay una institución que lo promueve con bastante éxito en algunas zonas, y esa propuesta de ley que tenemos plantea la existencia de un fondo que puede ser alimentado, como planteaba ahorita Omar, desde la plusvalía o otros impuestos especializados, y que haya aporte no solamente del Estado, sino también de la propia gente. Nosotros no promovemos que a la gente se les regale casa, sino que haya un apoyo estatal para que la gente entonces pueda tener el acceso a una vivienda digna y que no necesariamente tenga que ser propiedad. Hay un instrumento planteado en la propuesta de ley nuestra que es lo que se llama el alquiler social o lo que se llama el uso. ¿Esa propuesta de ley quién la tiene en estos momentos? La propuesta está en el Congreso ahora mismo, está siendo estudiada por la Comisión de Desarrollo Humano en el Congreso, y además estamos en un proceso de discusión. Ahorita la compañera mencionaba Acoprovi, estamos discutiendo con Acoprovi, porque Acoprovi también tiene una propuesta de ley y estamos intentando armonizar, porque el público al que Acoprovi se dirige con su propuesta de ley es uno y el público al que se dirige la propuesta de ley nuestra es otro. Lo que estamos intentando es tener no tiene que ser contradictorio, pero sí que esté claro que el satisfacer el derecho a la vivienda de la población empobrecida y excluida no puede ser desde los sectores con fines de lucro, porque no es posible, dado que son personas que no tienen acceso a préstamos en el mercado financiero, y por lo tanto tiene que haber otra lógica que no sea desde los productores con fines de lucro. A Carmen, a Nico, si yo no le hago esta pregunta, hay una compañera de trabajo que me va a matar. Ajá. Sí. Hay, y es una inquietud, muchos jóvenes que, bueno,
comienzan a construir una familia, muchachos que se casan, dicen que se las ponen muy difícil para obtener un inmueble, tanto en los bancos, porque le piden condiciones que ellos, comenzando tan jóvenes, todavía no tienen, pero Claro. dice que también los propios desarrolladores y los vendedores que le ponen unos precios que son inalcanzables. ¿Qué hacer para que de manera competitiva, que es la palabra que yo sé que los que trabajan asuntos de mercado les gusta, la gente que no tiene todo el dinero del mundo pueda hacerse con una vivienda modesta pero decente? Bueno, primero que todo, Gustavo. Para que no me mate mi amiga. Primero que todo, Gustavo, que busquen un asesor inmobiliario. Eso es número uno. Eso. Porque realmente, en este caso, a ella y a muchos, lo primero que le diría es que no vamos a buscar una propiedad que esté hecha. Vamos a buscar una propiedad que esté en construcción. Esa propiedad que esté en construcción, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir durante un periodo X, un año, 18 meses, dependiendo, pues van a poder ir ahorrando lo que sería el inicial. Entonces ya cuando tenga una gran parte de ese inicial, pues entonces, y ya al mismo tiempo la vivienda estará lista, pues ahí lo vamos a llevar a una institución financiera. Te voy a decir, las instituciones financieras realmente quieren colocar el dinero, están dando muchas facilidades. Ahora mismo se acaba de liberar 20.000 millones Del encaje del banco, sí, del Banco Central. para ser prestados, por supuesto, para viviendas hasta 4 millones, porque es, o sea, ayudar a dinamizar la economía y sobre todo en ese sector que viene siendo pues ya la vivienda económica, ¿verdad? Entonces, realmente lo pueden hacer, pero tienen que buscar asesoría, porque es que si se van, mira, tú te vas a un proyecto o a una vivienda que está, entonces hay muchos términos y muchas figuras de negociación que sí se puede lograr. Eso es lo que nosotros queremos desde la EI, ayudar y asesorar al cliente a que pueda tener su vivienda. Y ya yéndonos más hacia lo que es la política ya, pues nosotros pensamos que se pueden manejar nuevas normativas, tal vez también lo que sería un nuevo polígono central. ¿Por qué? Porque el polígono central es donde todo el mundo quiere estar. ¿Qué hace eso? Eso, por supuesto, te hace subir el precio del terreno. Y mire que es incómodo vivir. Bueno, pero todos queremos estar en el polígono Está todo central. cerca, es muy bonito. Todos queremos estar. Sin embargo, hay zonas que no tienen una normativa definida, como por ejemplo Arroyo Hondo. Mira, ahí está la avenida de los Conquistadores, que es una avenida preciosa, y ahí nada más te permiten 2 niveles. Y sin embargo tiene una calle ancha, está frente al Botánico, hay muchas propiedades en venta, no se venden, porque son propiedades caras, y el promotor no puede hacer un desarrollo ahí, ¿entiendes? Entonces, por eso nosotros, igual que esa área de Arroyo Hondo, hay muchas áreas que sí pudieran ser propicias porque tienen calles anchas para estas construcciones. Entonces todo es como lo que estamos hablando aquí, todo es normativa, políticas establecidas y que todos conozcamos. Carmen, ¿y eso que se aprobó en Santo Domingo Este, edificaciones de hasta 50 pisos? Bueno, ¿Tú piensas que eso es Gustavo, atractivo para un inversionista? Bueno, Gustavo. Eso es de las cosas que pasan en este país. Eso creen que poniendo una política de un desarrollo de ese tipo se crea interés en los inversionistas. El inversionista lo que quiere es regla clara. No es que le den toda la altura del mundo, lo que quiere es regla clara. Claro, porque va a arriesgar su inversión. Claro. Sí. Ahora tenemos que ver cómo se va a manejar ese mercado ahí, con esa precio de los servicios. Definitivamente va a volver a su nivel. Ellos están pensando esa visión de hiperdensificación por el proyecto que tienen los Vicini
En Sanssouci. Sanssouci. Ellos ya. tienen que- Otra vez destaparon un proyecto de un aventurero que vino aquí que le llaman desarrollador. el desarrollador, un judío. yo me Ah, no, acuerdo. pero eso se quedó que en nada. no, no, pero sí. ese prometía La que, isla, que la París isla. nos iba a envidiar a nosotros, El según famoso él. desarrollador. Sí, sí, Después sí. lo atraparon Sí, con un sí. fraude fuera Sí, de eso fue difícil. Es un asunto de nosotros poner las reglas claras. Y Exacto. para poner las reglas claras hay que sentarse todos los sectores, Exacto. construir una visión de ciudad, qué nosotros queremos y qué nosotros podemos hacer y cuáles son nuestras expectativas, y a partir de esa visión de ciudad formular normativas que sean cumplidas por las autoridades. Bien. Y Muchísimas que las gracias. autoridades se abran, porque a veces también tú vas a las autoridades y tú le dices, mira esto, le demuestra y no hay forma de que las cosas avancen. O sea que... Tienen que ponerse de acuerdo. Bueno. Sí, tenemos que ponernos Bueno, de acuerdo. muchísimas gracias al arquitecto Omar Rancier, a Jenny Torres y a Gracias. Carmen Anico. Yo creo que quien vio el programa tiene algunas ideas más claras sobre lo que está ocurriendo con nuestra ciudad, el mercado inmobiliario y el posible desarrollo con una mayor planificación y con visión de futuro. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.